Siempre me ven sonriendo. La vida es un... Compa, no le diga que la ama. El 14 de febrero de 2025, en una zona rural del convulsionado Valle del Cauca, Colombia, es asesinado el popular y prometedor cantante de música regional mexicana, el barranquillero Zair Guete Rago, de solo 25 años de edad. Junto a él, también le arrebataron la vida a su manager y gran amigo Teddy Vergara Álvarez, de 35. Hasta el momento, este caso está sumido en mucho misterio. Mi nombre es Argenis y te cuento acá todos los detalles. El chico, con su potente voz, cantaba música mexicana y tenía un futuro asegurado debido a su calidad interpretativa y desenvolvimiento en el escenario. Lamentablemente, su cuerpo fue localizado por varias personas el día 15 a las 6:30 de la mañana en un lugar rural de difícil acceso. Quienes lo hallaron informaron a la policía, que se trasladó hasta el corregimiento de Barranco Alto, cercano al municipio de Ginebra, Valle del Cauca. El cantante estaba atado de pies y manos, presentaba un impacto de bala en la cabeza y diversas escoriaciones y señales en su humanidad que denota que se ensañaron contra él. Muy cerca, aproximadamente a 200 metros, estaba agonizante su manager, quien fue rápidamente llevado al hospital de Buga, pero por desgracia no pudo soportar las heridas, falleciendo a las pocas horas de su ingreso. Sin embargo, antes de partir, indicó todo lo que les había pasado. Mencionó que luego de terminar el concierto que brindó el cantante en la vereda de Barranco Alto, un grupo de forajidos los interceptó y los llevaron a un sitio desconocido donde los sometieron a agresiones múltiples y luego buscaron acabar con sus vidas. Al respecto, el teniente coronel Rubén Gaitán, comandante de la policía de Buga, indicó: la policía es alertada sobre el hallazgo de una persona que presentaría lesiones de bala. Agentes se desplazan, ubican a la persona y la trasladan a un centro médico. Las unidades policiales siguen su recorrido por el entorno y ubican un segundo cuerpo sin vida de una persona masculina. Según las primeras investigaciones, se presume que el cantante había sido contratado para realizar varias presentaciones en el Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Cali. Para ello se les habría adelantado a él y a su representante la cantidad de 5 millones de pesos colombianos para que se pudieran trasladar por la zona. Pero al parecer, esta era solo una estrategia para atraer al cantante y poder ir contra él, algo que, presume la policía, habría sido planificado en Barranquilla. Los motivos no se sabe nada al respecto y es lo que buscan aclarar las autoridades, puesto que el joven parecía no tener enemigos. También tratan de rastrear el origen del dinero entregado al artista y quién lo había contratado. Determinar esto sería clave para resolver el caso y dar con los responsables. Adicional a lo ya mencionado, hasta el momento suenan también otras hipótesis, entre ellas que el cantante tenía algún tipo de nexo con Roberto Carlos Vega Daza, miembro del clan Vega Daza, hombre mandado al más allá en España y cuyo padre y 2 hermanos habían sufrido un destino similar meses antes en Villa Campestre, un municipio de Puerto Colombia. También circula la conjetura de que el nombre de Guete estaba escrito en un panfleto supuestamente puesto a circular por la estructura criminal de los Pepes, declarándolo objetivo militar por haber prestado colaboración a la banda rival de los costeños y a uno de sus líderes, quien actualmente se encuentra recluido en una cárcel en La Dorada, Caldas. Esta hipótesis fue desmentida por el supuesto líder de los Pepes, indicando que ellos no tenían nada que ver con el hecho. También se menciona que todo podría ser obra de una venganza, pero como se indicó, no hay mayores datos al respecto, ya que Samir parecía no tener enemigos al punto de querer desaparecerlo del mapa. Siempre puede haber una que otra rencilla entre artistas o envidia, pero llegar al punto al que se llegó no suele ser habitual. Circulan otras teorías como la del lavado de activos, pero por falta de evidencias preferimos no mencionarlas hasta que se tenga certeza de ellas. El popular cantante comenzó su carrera influido por los colosos de la música popular mexicana Vicente Fernández, Alejandro Fernández y Pedrito Fernández. De hecho, su primera presentación fue cantando La Mochila Azul en una fiesta de familia. También probó suerte en el vallenato, pero definitivamente el mariachi era lo que mejor le sentaba. Las distintas redes sociales están llenas de sus videos en donde demuestra su talento por si no lo conocías y quieres saber cómo cantaba. Este joven logró darse a conocer en 2013 tras concursar en el programa El Factor X del canal RCN para luego aparecer en Yo Me Llamo, en el que imitó a Alejandro Fernández.
Luego de su paso por los programas mencionados, ingresó al cuerpo de bomberos del sitio donde vivía en el barrio Conided, ganándose también el aprecio de muchos. Para el año 2021, con más experiencia, probó suerte de nuevo en Factor X, ya concentrado en cantar como mariachi. Impresionó tanto su audición que se volvió muy viral, no solo por su espectacular voz, sino por narrar su historia personal de lucha por lograr sus sueños que compartió con el público. Además, interpretó la popular canción Granada del compositor Agustín Lara, vestido con su uniforme de bombero, dejando impresionados a los jurados y aunque no ganó, obtuvo gran reconocimiento de diversas figuras del canto colombiano quienes elogiaron su portentosa voz y su carisma en escena. La fama, los contratos y el dinero comenzaron a hacerse más frecuentes, en especial cuando firmó para el sello disquero AK, quien lo internacionalizó, llevándolo a realizar conciertos en México, Italia y España. En el aspecto personal, Guete era muy querido entre sus familiares y amigos, estuvo casado y procreó 4 hijos. En cuanto a Vergara, su manager, tenía 35 años, 2 hijos y fue gran amigo del cantante, acompañándolo siempre en gran parte de su incipiente carrera. Otro de sus amigos, el también cantante barranquillero Luis Ángel Rengifo Vega, mejor conocido como Angel Melody, expresó que Zahir le había manifestado que hacía unos años había sido amenazado en Barranquilla. Guete le había confesado a Angel que logró hablar con esas personas y llegado a un acuerdo por lo cual no volvieron a molestarlo. Sin embargo, Angel le recomendó que se fuera a Estados Unidos por si acaso, pero Guete prefirió seguir en Colombia. Entierro. Para el martes 18 de febrero, una gran multitud en Barranquilla acompañó a su última morada al popular y querido cantante y a su manager bajo grandes manifestaciones de dolor. La caravana fue multitudinaria donde se les rindieron diversos homenajes ya que el artista logró meterse en muy poco tiempo en el corazón de los barranquilleros y a gente de otras latitudes. En un emotivo homenaje a su trayectoria como bombero, el féretro del joven fue trasladado en un camión de la institución desde la funeraria hispana donde fue velado desde el día anterior. La procesión fúnebre inició a las 8:30 de la mañana del martes, recorriendo las principales avenidas de la zona norte de la capital del Atlántico, permitiendo que familiares, amigos y ciudadanos rindieran un último tributo a su paso. El cortejo fúnebre se dirigió hacia el cementerio Jardines de la Eternidad en Puerto Colombia, lugar en el que se llevó a cabo el sepelio, marcando el final de un recorrido lleno de simbolismo y profundo respeto. Ya en el Camposanto, familiares, amigos y fanáticos de su música despidieron a las víctimas mostrándose muy afligidos. También diversos cantantes regionales le rindieron homenajes cantando variadas canciones de distintos géneros en honor a su memoria. Incluso, dada la multitud de personas, fue necesario que la policía de la ciudad organizase un operativo de seguridad para salvaguardar el orden. Esperamos que este hecho sea aclarado en su totalidad, que los culpables sean atrapados y paguen con todo el peso de la ley. Recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita y te invito a ver este otro espeluznante video. Hasta el próximo caso.